Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Mi nombre es Anthony. Yo le vengo a traer el tema: ¿qué detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición? ¿Qué es lo que lo detiene? Tenemos entendido que es el Espíritu Santo, pero ¿por qué razón es el Espíritu Santo que detiene a este inicuo? O sea, ¿cómo se puede explicar eso con las Escrituras si Pablo no lo menciona, no especifica qué es? Pero yo, puedo percibir que es el Espíritu Santo. Y te lo voy a explicar por qué. Primeramente hay que entender algunas verdades. La primera verdad es la que te doy en Mateo capítulo 15 del 18 al 20, que dice: pero lo que sale de la boca, de la boca del hombre, es Jesús hablando, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que lo que sale del corazón de Dios es maldad. O sea, te está diciendo que por naturaleza el hombre es malo. El hombre es malo. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, sigue en mi sintonía, sigue viendo, para que entiendas mi punto. O sea, primera verdad, el hombre es malo por naturaleza. El hombre es malo por naturaleza. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así? ¿Por qué? O sea, si hay hombres que hacen muchas buenas obras, hay hombres que dan a los pobres, que se niegan a sí mismos y dan amor. Bueno, hay otra verdad que está establecida en Santiago, capítulo 1, versículo 17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, toda buena dádiva y todo perfecto, o sea, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno que hace un hombre malo viene de Dios, así como lo oye. O sea, hay personas que yo he conocido personas así, que son malas por naturaleza, que quieren hacer lo que ellos se les pegue la regalada gana, sin importarle la otra persona, por así decirlo. Pero llega un punto en que hay veces que tienen un remordimiento, ven una persona en la calle y dice, y esa persona me dijo una vez: no, es que yo siento remordimiento y quiero darle a esa persona. Y en eso, el Espíritu de Dios es el que intercede, es el que convence a esa persona. O sea, segunda verdad, todo lo bueno viene de Dios. Y vamos a ver más versículos que lo confirman. Esto lo podemos ver en Gálatas, capítulo 5, del 16 al 23. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, aquí podemos ver que el Espíritu es el Espíritu de Dios, porque es con mayúscula. O sea, el Espíritu que se refiere aquí no es el Espíritu del hombre, es el Espíritu de Dios. Y vuelvo y leo: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si hacemos lo que queremos, no hacemos lo que el Espíritu de Dios nos manda, porque queremos satisfacer nuestra carne. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, por naturaleza, la carne, el hombre es malo. Si el hombre no tuviera el Espíritu de Dios, fuera hijo de perdición, fuera hombre de pecado. Seguimos leyendo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En conclusión, la carne va a querer hacer el mal. El Espíritu de Dios en nosotros es lo que produce el bien. Por eso, hermanos, es que Jesús dice, lo podemos ver en Marcos capítulo 10, versículo 17 y 18. O sea, este pasaje es esencial para entender el anterior, que Jesús le dice, viene alguien y le dice, Jesús, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Oye, eso el Señor está, con cada palabra que sale de la boca de Jesús, Él da una enseñanza. Y esa enseñanza es esencial. Ninguno hay bueno, ninguno. O sea, porque Él, ni siquiera Él, porque estaba en la carne. Pero por eso que toda su vida, Él se dejó guiar por el Espíritu de Dios, que produce lo bueno, produce el querer como el hacer. Si en ti el Espíritu de Dios no produce el querer como el hacer, seguramente estás en pecado, estás en maldad, estás sirviéndote a ti mismo. Seguramente. Porque es el Espíritu de Dios que produce lo bueno en nosotros, que produce ese contriñamiento, ese remordimiento, ese convencimiento de que estamos en pecado. También lo podemos leer, o sea, vamos al tercer punto, o sea, ¿cuál es la función del Espíritu de Dios? Que ya seguramente lo entendieron, pero vamos a ver qué dice en Juan, capítulo 17, del 7 al 11, que dice, pero yo os digo la verdad, esto es Jesús hablando, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la función del Espíritu de Jesús, del Espíritu de Dios? Convencer al mundo, o sea, no es solamente a sus hijos, sino a todos los hombres, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, el Espíritu de Dios, esa es la función, ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Convencer al hombre del pecado, de justicia y de juicio. Es convencernos de que hay un Dios todopoderoso, de que Jesús, de que ese Dios bajó, se manifestó en carne para enseñarnos la verdad, para enseñarnos que hay que arrepentirnos, hay que dar la vida por amor, por ese Señor, por esos hermanos que son parte de uno, que son parte del mismo Dios. Por lo tanto, hermanos, esa es la función del Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa si el Espíritu de Dios no convence, no trabaja? Bueno,
Eso produce entonces, deja lugar al hijo de perdición. Ya no hay más salvación. Por eso es que eres hijo de perdición. También otro versículo para confirmar lo que el Espíritu de Dios está en todos los hombres. Está en Joel, capítulo 2, del 28 al 29, y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne es sobre toda carne. O sea, no hay otra interpretación para eso. No es solamente sobre su iglesia o sobre los judíos. No, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, eso se cumplió en el día de Pentecostés. Jesús envió su espíritu sobre todo hombre para convencerlos de pecado, para convencerlos de arrepentirse. Ese es el don del arrepentimiento y es algo que viene del Señor, es un don. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que detiene al hijo de perdición es el Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu es quitado, ya no se va a poder convencer a esa gente. Ya esa persona no va a poder ser convencida, aunque tú le digas toda la verdad, aunque tú le cites toda la Biblia en su cara. Esa persona no se va a poder convencer, porque el que convence es el Espíritu de Dios. Por más que nosotros hablemos, esa persona, el único que puede convencer a un hombre es el Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu ya no está operando, si el Espíritu ya no está operando, si el Espíritu no le está poniendo el querer como el hacer, o sea, hacer lo bueno, si no está haciendo la función de que esa persona, como presionando a esa persona para que haga lo bueno, para convencerla de hacer lo bueno, esa persona va a salir pura maldad de ella. O sea, solamente va a hacer los deseos de su carne, solamente va a ser maldad, pura maldad. O sea, que, wow, yo no me imagino ese estado, hermanos, no me lo imagino, pero si uno no tiene el Espíritu de Dios, va a ser igual que un zombie seguramente. Va a ser igualito, me imagino, porque es el Espíritu de Dios que da vida. Es el Espíritu de Dios que nos lleva a amar, que nos lleva a hacer lo bueno. O sea, ni siquiera, me imagino, ni siquiera querrá a sus propios hijos, ni a sus padres, ni a su madre, ni a su abuelo, porque Jesús lo dice, y os entrega, y se levantará padre contra hijo e hijo contra padre. O sea, eso va a estar, va a ser fuerte eso, hermanos. Si no nos dejamos marcar. O sea, ese es el objetivo de Satanás. Quiere entrar en ese templo y quitar a Dios de su lugar. Por eso es que se llama la abominación desoladora, porque es una abominación que desola nuestro templo. O sea, quita la presencia de Dios. Quita la presencia de Dios. Y por eso se llama abominación desoladora. Por eso es que es muy importante no dejarse marcar. No dejarse marcar, no, para lo que viene. Y sigo leyendo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 2 al 12, dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, ¿quién no vendrá?
el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, o sea, la abominación desoladora, el cual se opone y se levanta de todo lo que se llama Dios. No, el versículo 5. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora ustedes sabéis lo que lo detiene, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pueden ver esto, o sea, no es que él se va, no es que el Espíritu de Dios se va de nosotros, sino que es quitado, es desarraigado, es cortado. No es que el Señor se va a apartar completamente. O sea, no es que el Señor, si uno está en pecado, Él se aparta. No. Es que el Señor deja su Espíritu en nosotros para ver si se puede seguir convenciéndolo, pero Él está sentado en nuestro templo todavía. Todavía hay una pequeña parte del Espíritu de Dios, se podría decir. O sea, yo lo digo con vocabulario humano, se podría decir. Que hay una pequeña parte del Espíritu de Dios tratando de convencernos, pero ya cuando te marcas, es quitado esa pequeña parte y ya no hay convicción de pecado. Ya me imagino que la gente va a pecar y no se va a sentir constreñida, no le va a importar lo que le pase a la otra persona. Ya no tendrá amor en su corazón. Seguimos leyendo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es la clave, que ellos se complacieron en la injusticia. A ellos les gusta el mal. Por eso es que el Señor, cuando habla con Nicodemo, Él le dice que no vienen a mí para que sus obras sean reprendidas. No quieren. Es que las personas no quieren venir a Cristo porque saben que lo que ellos hacen lo van a tener que dejar de hacer. Saben que el Señor lo va a tener que limpiar, desarraigar de ese pecado para poder estar bien con Él. Pero ellos no quieren porque les gusta ese pecado, les gusta, les encanta, les apasiona y no quieren dejar de hacerlo. Por eso es que Dios entonces, ok, no quieres venir a mí, bueno, te le mando un espíritu engañoso para que caiga en la mentira, para que se quede en su estado. Porque me imagino que va a ser peor si él conoce la verdad, pero sigue pecando. Yo considero que por misericordia Dios le mande ese espíritu engañoso para que no sea peor, no sea peor su condenación. Y para terminar, aquí termina ese hijo de perdición, aquellos que se marcarán
que dejarán entrar a Satanás en su corazón y quitarán el Espíritu de Dios de sus cuerpos. ¿Cuál es el final de ellos? Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 14, del 9 al 12. Dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué dice eso al final? Aquí está la paciencia. Porque resistiremos, hermanos. Tendremos que, el que tenga esa paciencia y esa resistencia, porque es el que vencerá, es el que va a vencer. Y aquel que permanece en Jesús es el que va a vencer. Aquel que no quiere hacer las cosas por su propia cuenta, sino que se lo deja todo al capitán, al Rey de Reyes y Señor, a nuestro Señor Jesús. O sea, es una dependencia aún más fuerte en esos tiempos. Y verdaderamente hay que prepararnos, hay que depender completamente de Él, salirnos de Egipto, salirnos del sistema poco a poco, pero intentar hacerlo para que pedir fuerzas de Él, pedir fuerzas y ir ejercitándonos en la piedad, ir ejercitándonos en la fe, ir ejercitándonos en la dependencia hacia Él, en depender de Él, se podría decir. Quiero darle las gracias a los hermanos del ministerio que seguramente verán este video. Quiero darle las gracias porque gracias a ustedes es que hago estos videos, es que recibo esta enseñanza y estas enseñanzas no son solamente que yo mismo escudriño, sino que estos hermanos me ayudan, me aportan para poder yo hablarlo a través de la boca de este servidor. Solo soy un instrumento, se podría decir, que me dejo usar del Señor al final. Solamente soy un instrumento y el Señor me usa para lo que Él quiere usarme, para lo que Él me tenga el propósito y el destino de usarme. Y eso es lo que más anhelo, la verdad. No deseo otra cosa. Y nada, espero que este tema le haya aclarado muchas cosas. No quede una conclusión, o sea, la conclusión la dije al principio, que lo que detiene al hombre inicuo es el Espíritu de Dios. Y nada, hermanos, espero que les sea de bendición, que Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Bendiciones. Bye bye.